En estos momentos nos encontramos en el Laboratorio de Biología de la Universidad Francisco de Paula Santander para llevar a cabo la práctica de laboratorio de la asignatura botánica de tejidos vegetales. En este momento me acompaña la laboratorista, la señorita Viviana Rodríguez, quien va a estar con nosotros en el desarrollo de la misma. Para esto, entonces, recordarles que al hablar de tejidos vegetales, pues recordemos todo ese tipo de células que tienen pues funciones específicas y que en una planta, y en este caso estamos hablando de plantas cormófitas, como son aquellas que tienen raíz, tallo y hojas, pues cada una de esas células que están en cada uno de esos órganos va a tener una función específica. Y en este caso vamos a hablar en esta oportunidad de tejidos tanto de tipo vascular, como va a ser ahora que observemos bases vasculares, xilema y floema, al observar que tejidos de sostén, como son el colénquima, el esclerénquima y tejido fundamental o fotosintético, como es el caso del parénquima, y estaríamos observando también lo que tiene que ver con los estomas, recordando que los estomas son esas estructuras a manera de poros que ubicamos en las hojas y en las partes verdes de la planta, que nos va a servir o cuya función es nada más y nada menos que el intercambio gaseoso y la transpiración. ¿Cuáles son los elementos que vamos nosotros a utilizar hoy en la práctica como tal? Vamos a iniciar con la observación de un tallo o de la parte o la estructura del tallo de, en este caso vamos a tener esta planta que se conoce con el nombre de novio. La ventaja que tiene este tipo de planta es porque el tallo es un tallo bastante suave, que podemos hacer un corte fino y podemos observar esas estructuras. Aparte de eso, también vamos a tener, y de una vez aprovechando que tenemos acá la hoja, pues vamos a hacer también un corte en vez de la hoja. Recordemos que los estomas los ubicamos allí para observar ese tipo de estructuras. Iremos a observar otro tipo de tejido, como es dentro del tejido de sostén, como es el colénquima. Recordemos que el colénquima es ese tipo de tejido que le da a la planta cierta rigidez cuando la planta está en crecimiento, pero a la vez tiene flexibilidad. Y vamos a hacer entonces un corte y de allí vamos a ver nosotros también los haces vasculares y vamos a ver el colénquima como tal, ese tipo de estructura. Y para terminar, estaríamos observando otro tipo de tejido, como es el esclerénquima. En este caso vamos a utilizar la pulpa de la pera y, como recordaremos, cuando nosotros estamos masticando este tipo de fruta, esa sensación como de arenita, como arenosa, es por la presencia de las esclereidas, que son células pétreas o células esclerosadas que dan esa sensación o ese tipo de consistencia. Entonces, vamos a iniciar la práctica correspondiente observando un corte transversal de tallo de novio. Entonces, estaríamos tomando nuestra cuchilla y a la vez estaríamos nosotros haciendo ese corte fino de tal. Entonces, debemos procurar cuando estemos haciendo el corte que sea lo más fino posible. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que una vez hagamos el montaje al microscopio, el rayo de luz que incida pues pueda atravesar todos los tejidos y a la vez las células y podamos observar con mayor detenimiento. Para eso sí, se recomienda o es aconsejable cuando hagamos este tipo de cortes, hagamos unos 2 o 3 cortes y los montemos para luego sí mirar cuál de ellos nos quedó mucho mejor y la observación sea también muy concreta. Y hacemos entonces el corte delicadamente y esa porción de tejido la vamos colocando en la lámina portaobjetos. En este caso, ya aquí le he puesto la gotica de agua ahí. Estaríamos observando, no se nos olvide que ese montaje es en húmedo. Entonces voy a hacer 2 cortes para que podamos entonces tener una muy buena observación del tejido como tal. Entonces tenemos acá, hicimos 2 cortes correspondientes de transversal del tallo de novio. Volvemos a colocar el tallo allí, lo tenemos y le colocamos la lámina cubre objetos con el fin
de hacer muy bien este montaje. Una vez habiendo hecho esto, lo colocamos en la platina del microscopio, aseguramos con las pinzas y empezamos a hacer el proceso de observación con 4X para tener un mayor campo de visión. Al observar acá, lo primero que vamos a detectar pues es ese tejido donde en la parte externa o la epidermis vamos a encontrar unas estructuras alargadas que corresponden a los tricomas. Recordemos que los tricomas son unas estructuras a manera de pelitos que pueden ser ya sea de protección o contener sustancias dependiendo del tipo de planta que utilizan ese tipo de individuos. Si nos vamos hacia la parte central del corte, pues vamos a encontrar todo eso es parénquima como tal. Recordemos que el parénquima es tejido fundamental o tejido de relleno y dependiendo de la zona, pues vamos a encontrar la presencia en su interior de cloroplastos. Al observar con 4X, vamos a ver entonces la presencia en la parte interna de un anillo donde encontramos unos engrosamientos y esos engrosamientos corresponden a los haces vasculares, que ahí entonces ya estaríamos hablando nosotros de tejido de conducción, donde vamos a ubicar el xilema hacia la parte interna del tronco, en este caso del tallo, y el floema hacia la parte externa. Y si recordamos nosotros las plantas, diferencia entre monocotiledóneas y dicotiledóneas, pues vamos a ver que una característica de las dicotiledóneas es que los haces vasculares los ubicamos de manera radial, en círculo, digamos, en todo el tallo, a diferencia de las monocotiledóneas, cuyos haces vasculares están dispersos por todo, digamos, el contenido del tallo como tal. Si ubicamos o lo hacemos con mayor aumento, podemos encontrar o acercarnos y poder diferenciar entonces la capa más externa que viene a corresponder a la epidermis con células o una capa de una monocapa, podemos decir así, y posteriormente encontramos puro parénquima de reserva y allí estaríamos encontrando entonces ese paquete de células o de haces vasculares correspondiente al tejido de conducción que es el xilema y el floema. Recordando, jóvenes, que el xilema es el tejido conductor que va a transportar la savia bruta, que viene a ser el agua y los minerales, que van de la raíz al resto de la planta, y el floema, que viene a ser el tejido conductor que va a conducir la savia elaborada, o sea, esa glucosa, esos nutrientes, al resto de las partes de la planta. Y si miramos hacia la parte interna, pues ya encontramos parénquima y la presencia entonces de estructuras redondeadas en su interior, en este caso la presencia de cloroplastos también. Eso es entonces lo que nosotros vamos a encontrar o vamos a observar en la planta de novio para hablar de tejidos. Ahí estaríamos viendo tejidos de protección, como es el caso de la epidermis, con sus tricomas, ya sabiendo que la función puede ser de protección o de sustancias, ya pueden ser aromáticas o sustancias urticantes, la presencia de parénquima, tejido fundamental, y el haz vascular o los haces vasculares que vienen a ser el xilema y el floema. Una vez habiendo observado esta parte, vamos a continuar con la observación de tejido ya de sostén. Para eso entonces vamos a observar colénquima. El colénquima se puede observar muy bien en el tallo del apio, donde vamos a hacer nosotros un corte. Vamos a quitar esta parte bien grande así para poder hacer un corte más fino y de manera también muy suave y delicada hacer un pequeño corte donde vamos a llevar una porción de tallo. Esa porción del tallo me va a permitir entonces nada más y nada menos que poder observar ese tejido colenquimático o colenquimatoso, que recordemos que la función del colénquima es darle, primero que todo, ese tejido formado por células cuando la planta aún está en crecimiento y que le va a dar a la planta rigidez, pero le va a dar flexibilidad como tal.
Y como vamos a observar ahorita las células, vamos a ver que esas células están ubicadas, o ese tejido va a estar ubicado en ciertos extremos donde los bordes van a estar impregnados o reforzados con lignina, que es lo que le va a dar esa resistencia a esa planta o a ese tejido como tal. Entonces acá ya tenemos el tejido colenquimático del tallo de apio y procedemos a hacer la observación. Al observar con menor aumento, podemos nosotros entonces verificar o ver en mayor grado o con más amplitud prácticamente todo el tallo del apio, donde si nos dirigimos o enfocamos hacia el extremo o hacia el orillo, podemos decir así, de el tallo, podemos encontrar entonces unas estructuras más oscuras que vienen a corresponder a la parte de nerviación o a los haces vasculares. Y en el extremo ya prácticamente del corte podemos ver, y que si aumentamos o pasamos a un poder de resolución mayor, un grupo o un paquete de células que se van a diferenciar de las otras en cuanto al tamaño, en cuanto a la forma y en cuanto a la coloración. Aquí podemos estar viendo un paquete de células, o un paquete de células donde están más gruesas. Eso correspondería o corresponde al colénquima como tal, que lo estaríamos diferenciando del resto de células que son más grandes, redondeadas, que viene a ser parénquima. Entonces recordemos, parénquima tejido fundamental y colénquima es el tejido de sostén. Entonces ese colénquima me va a permitir o le va a permitir a la planta darle esa resistencia, tal como les había comentado, cuando las plantas aún están en crecimiento, pero tiene cierta flexibilidad. Y en este caso, en el del tallo de apio, perfectamente lo ubicamos en los extremos, digamos así, ya que encontramos que ese tallo tiene ciertas ondulaciones en las partes de la onda, en la parte convexa, digamos así. Allí en ese extremo ubicamos perfectamente el tejido colenquimático o colenquimatoso. Entonces, esto es lo referente a tejido de sostén, como es el caso de colénquima como tal. Y continuando con el otro tipo de tejido, ya sí vamos a hablar de un tejido que es típico ya de las plantas adultas, donde ya las células prácticamente están muertas y lo que queda es pura celulosa o lignina, que es el esclerénquima. Para observar entonces en este caso el esclerénquima, vamos a mirar el caso de la pulpa de la fruta, como es el caso de la pera, donde nos van a mostrar las esclereidas, que son ese grupo de células que son las que, como les comentaba, da esa sensación como de arenosa o de dureza de cuando estamos masticando la fruta como tal. Para eso entonces tomamos de la pera, vamos a raspar una pequeña porción y de allí tomarla y colocarla en la lámina portaobjetos, entonces la colocamos, la extendemos y si queremos le vamos a colocar un poquitito, aunque ya esto pues tiene bastante cantidad de agua, le colocamos una gotita de agua con el fin de extenderla más y podamos ver bien esas células esclerosadas como tal, y que son las esclereidas, encontramos nosotros allí. Gracias. Y pasando permítame. Y también podemos iniciar con la resolución de 4X. No se les olvide, utilizamos el macrométrico para acercar la muestra o el montaje a el lente como tal. Una vez estando haciendo esto, de una vez nosotros vamos a darnos cuenta cuáles son las esclereidas, porque son a manera de paquetitos más oscuros que podemos perfectamente distinguirlos
dentro de ese otro conjunto de células, que en este caso sería parénquima, y recordemos que ya entonces ahí sería, ese tipo de parénquima sería un parénquima de tipo acuífero, porque tiene bastante cantidad de agua, esa célula, por eso es que es jugosa la pera, y las esclereidas, como esos paquetitos más oscuros de células, que son las que le dan, que tienen esa dureza, esa consistencia, y allí estaríamos haciendo esa observación como tal. Entonces, esto es lo que hace referencia a tejido de sostén o tejido en este caso de más dureza, como es el caso de las esclereidas en la pulpa de la pera. Y terminando ya la parte que tiene que ver con células o tejidos, vamos a observar a nivel de tejido de hoja a tejido de la hoja la presencia de los estomas. Recordemos que los estomas son nada más y nada menos que las estructuras o esos poros por donde la planta respira, por donde la planta hace ese intercambio gaseoso en el proceso fotosintético, proceso de respiración y en el proceso de transpiración. Entonces vamos a observar y cómo va a ser el montaje de este tipo de estructura para observación, y es tomar la hoja, en este caso vamos a utilizar la misma hoja de la planta de novio que utilizamos para el tallo, y vamos a hacer un corte. Siempre procuremos utilizarlo por el en vez. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de estomas como tal. Entonces hacemos un corte fino de ese tejido y lo llevamos a la lámina como tal y colocamos la gotita de agua y vamos a observar en 4X y nos vamos a dar cuenta de la presencia de esos nervios o nervaduras, donde por cada uno de esos nervios o nervaduras va a ir tejido conductor. Digamos, o en pocas palabras, xilema y floema. ¿Por qué? Porque cada una de esas células debe estar irrigada o debe llegarle allí nada más y nada menos que esa agua con esos nutrientes más el oxígeno que ingresa por estos estomas o el CO2, disculpen, con el fin de realizar el proceso fotosintético y a la vez llevar a cabo la producción de la savia elaborada y del oxígeno, que es el cual nosotros estamos respirando. Entonces, una vez hayamos hecho el montaje de el tejido, en este caso de la hoja, procedemos a observar en 4X y vamos a observar pues toda una serie de canales donde cada canal de esos es nada más y nada menos que las nervaduras de la hoja y la cantidad de células que están formando pues ese tejido que hace parte del órgano como es la hoja como tal. A medida que vamos nosotros avanzando en el aumento, podemos entonces ir observando con mayor detenimiento esas células y la presencia de unas estructuras que a manera como de granos de cebada estarían correspondiendo a los estomas. Recordemos que los estomas están formados por las células oclusivas que tienen cloroplastos y son las que, dependiendo de la presión que tengan o presión osmótica, pueden sufrir turgencia, y esa turgencia es lo que va a permitir que la célula pueda, o que esas dos células se separen o se cierren para permitir ya sea que salga o ingresen sustancias, ya sea oxígeno, ya sea CO2 o ya sea vapor de agua. Entonces esas células estando turgentes, al ser turgentes recordemos que se hinchan, por lo tanto el poro o que ese poro recibe el nombre de ostiolo, estaría abriéndose permitiendo ya sea la entrada o salida de esos gases como tal. Y lo vamos a encontrar, tal como les decía, en mayor cantidad o en mayor proporción en el en vez de la hoja. Y lo vamos a encontrar dependiendo si la hoja es de una dicotiledónea, los estaríamos encontrando en desorden. Mas sin embargo, si estuviéramos haciendo un corte de una monocotiledónea, los estomas los ubicaríamos a lo largo de las nervaduras que son paralelas y entonces estarían pues dispuestas de una manera pues mucho más ordenada. Entonces,
Eso es lo que tiene que ver con tejidos vegetales, observando tejidos de protección como fue epidermis, tejidos conductores, xilema y floema, tejidos de sostén como son colénquima y esclerénquima, y los estomas como estructura desde el punto de vista de proceso respiratorio en este caso. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la práctica correspondiente a tejidos vegetales. Agradecerles a ustedes, jóvenes, a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña por de verdad permitirnos poder llevar a ustedes esta práctica y ese conocimiento. Y hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien.